Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bueno, les doy la bienvenida a este primer encuentro de modalidad asincrónica de la materia de Economía Política, Cátedra B, del segundo cuatrimestre del ciclo lectivo 2020. Tal como les explicamos tanto en la presentación de la materia que hicimos el día miércoles a las 19 horas, por el encuentro de Zoom, y como tienen informado tanto en el campus como en el Classroom, de acceso, nuestros encuentros van a estar realizados en dos modalidades. Por un lado, los encuentros sincrónicos a través de la aplicación Zoom, y por otro lado, un complemento de encuentros asincrónicos que también forman parte de este proceso de acompañamiento pedagógico que estaremos realizando durante este segundo cuatrimestre del dictado de la materia Economía Política. La idea de hoy es poder llevar adelante este primer encuentro asincrónico, y vamos a abordar el primer tema de la unidad número 1, que corresponde a nuestro programa, que es objeto y método de la economía política. Para colaborar un poco en el entendimiento del tema, y como no tenemos pizarrón, voy a utilizar un PowerPoint, así que ahora me van a dejar de ver a mí. Vamos a estar todos viendo un PowerPoint en el que ustedes van a poder ir ubicando algunos temas importantes, que les quiero aclarar, no reemplaza el material obligatorio de la materia que está establecido en el programa. Es simplemente un acompañamiento para que a ustedes les facilite el abordaje de los textos y el material obligatorio. Así que en breve me van a dejar de ver a mí. Ahora les voy a compartir el PowerPoint y vamos a empezar a dialogar un poco sobre el primer tema de nuestra materia, que es objeto y método de la economía política. Espero que ahí se vea correctamente. Me voy a poner chiquita para que puedan ver todo correctamente. Bueno, como bien les dije, hoy vamos a hablar de objeto y método de la economía política, y vamos a relacionar un poco este tema con lo que va a ser el contenido de la primera unidad de nuestra materia. Aquí tienen indicado lo que es la bibliografía obligatoria para abordar este tema, y algunos videos que sugerimos para quien quiera profundizar el tema o quede interesado en alguna cuestión. Son videos que son muy interesantes y que ahí tienen el link para poder ingresar y en todo caso profundizar o ver por ahí algunas otras visiones de esta misma cuestión. Por un lado, nos gustaría arrancar poniendo un poco en disputa los conceptos de verdades que muchas veces se dan en las diferentes materias de la carrera, y se dan conceptos y se dan fórmulas que se establecen como verdades absolutas, cuando nuestra idea justamente a lo largo de nuestro dictado de la materia es justamente lo contrario, es poner en crisis todos aquellos conceptos que se han establecido como verdades, y justamente poder desarrollar un poco en conjunto un pensamiento crítico en relación a algunas ideas que se han establecido como el sentido común de lo que entendemos por economía, y este va a ser un poco el objetivo de este primer encuentro. Vamos a ver que a lo largo de la unidad 1 nosotros vamos a estudiar principalmente diferentes teorías o corrientes de pensamiento económico que han abordado el objeto de estudio y han establecido diferentes conceptos o diferentes axiomas o verdades que han considerado válidos según su punto de vista, ¿cierto? Vamos a ver que cada corriente va a estar disputándose con otras, y eso es algo que vamos a ir viendo a lo largo de la unidad, es decir, vamos a ver que cada corriente de pensamiento va a tener determinados intereses que defiende y que por lo tanto pueden encontrarse en conflicto con intereses que defiendan otras teorías económicas. Y como universitarios tenemos que partir de que cuando hablamos de conocimiento también hablamos de poder. Quien tiene el dominio, quien tiene la hegemonía de lo que en un determinado tiempo y espacio se determina como conocimiento, está disputando un espacio de verdad, y eso es justamente una disputa de poder. Vamos a ver que las ideas que en general son más poderosas o que tienen mayor
difusión por diferentes cuestiones, son ideas que se van a establecer como verdades, muchas veces verdades absolutas, y que es difícil a veces poder ponerlas en crisis. Este es un trabajo que como universitarios y como futuros abogados es un entrenamiento que los invitamos a que desarrollen, no solamente en esta unidad ni en esta materia, sino también a lo largo de toda la carrera y el ejercicio de la profesión cuando llegue el momento. Principalmente el origen de la economía estuvo muy relacionado con lo que fue el desarrollo en su momento de las ciencias exactas, de las ciencias naturales más bien. Como bien sabemos, y también lo hemos visto en otras disciplinas o en otras materias de nuestra carrera, vamos a ver que las primeras ciencias que tuvieron un desarrollo y un reconocimiento como ciencias fueron las ciencias exactas, y que a través de el uso de fórmulas matemáticas o determinados discursos matemáticos han logrado presentar a la ciencia económica como una ciencia que se aleja de todo el contexto histórico en el cual se está construyendo ese discurso y nos presentan a la economía como una ciencia totalmente asincrónica y desconectada de la realidad en la cual se está desarrollando ese discurso económico. Entonces nos dan a entender que el discurso de la economía genera una verdad que es totalmente inmutable y que puede ser aplicada en todo tiempo y espacio, siendo indiferente el contexto en el cual se desarrolló ese pensamiento. Por eso justamente se habla a veces de una economía que es objetiva y no ideológica, porque encuentra fundamento en las ciencias exactas, como la física, como la matemática. Pero nosotros acá la idea es poder cuestionar eso. ¿Y por qué? Porque podemos entender, y la idea es que a lo largo de la materia podamos ir construyendo un debate en relación a esto, es que ese discurso principalmente hoy es representado por la corriente de pensamiento del neoliberalismo, que en la actualidad ha sido establecida como la principal corriente de pensamiento y el sentido común a partir del cual se analizan los problemas económicos y a partir de la cual se le da solución a estos problemas o supuestas soluciones a estos problemas económicos. Nuestra idea es tratar de corrernos de este discurso hegemónico, de este discurso mayoritario y poder a lo largo de estos encuentros empezar a analizar los problemas económicos y el objeto de nuestra ciencia, no solo a partir de las bases que nos propone el neoliberalismo, sino también a partir de conocer diferentes escuelas y cómo hay otros enfoques para analizar una misma cuestión. Nuestra idea es que ustedes puedan hacer un desarrollo crítico de todos los conceptos que nosotros les vamos a ir brindando, y que también los pongan en cuestionamiento, así como nosotros decimos que no hay verdades absolutas, también lo decimos para nosotros mismos, y absolutamente todos los conceptos que nosotros vamos a poner en juego a lo largo de estos encuentros, la idea es que ustedes también puedan ponerlos en crisis y puedan cuestionarlos, porque eso es el proceso justamente de aprendizaje, un ida y vuelta entre ustedes y nosotros. Es así que nosotros vamos a preferir hablar, en lugar de economía a secas, de economía política, porque entendemos que es una ciencia que, primero que nada, que es una ciencia social, que no es una ciencia exacta, como la física, como la matemática, como la química, sino que es una ciencia social y que se va a nutrir en consecuencia de otras disciplinas, como ser el derecho, como ser la teoría política, la sociología, la historia, la antropología. Y entonces, si partimos de esta base, vamos a poder decir que las verdades que se construyan en estos discursos no son para nada verdades absolutas, sino que van a estar históricamente determinadas y condicionadas por el lugar y en el momento en el cual se esté desarrollando ese pensamiento económico. Y también vamos a poder reconocer que esos discursos económicos van a representar, a veces abiertamente y a veces no, determinados intereses de los actores que componen la sociedad en un determinado tiempo y espacio, y que justamente no podemos hablar de una ciencia social como la economía política que sea totalmente objetiva o que no tenga implicancias ideológicas. Es
esto es algo que vamos a poner un poco en debate todo el tiempo y que la idea es que podamos pensar cómo abordar el problema económico, que es el objeto de nuestra materia, a través de diferentes miradas ideológicas y entender que cuando hablamos de ciencias sociales es imposible corrernos de miradas propias, de condicionamientos propios que tiene la persona que está construyendo este conocimiento. Y un poco, como les decía antes, la idea es que ustedes puedan poner en ejercicio esta idea de cuestionar y de poder analizar a través de diferentes puntos de vista, de diferentes miradas, los problemas y los temas que nosotros les vamos a ir planteando, y que no lo hagan solamente en el transcurso de esta materia, sino que también sea un ejercicio que puedan llevar adelante a lo largo de toda la carrera, porque la carrera de abogacía se compone de muchísimas materias teóricas que muchas veces nos encasillamos en la lectura de la ley, pero nos olvidamos de que esas leyes fueron dictadas en un determinado tiempo y espacio y que fueron condicionadas por situaciones particulares que se sucedían en esos momentos. Así que los invito, como una de las abogadas integrantes de la cátedra, a hacer este ejercicio de pensamiento crítico y ubicación histórica y espacial en cada una de las materias que ustedes puedan ir cursando a lo largo de la materia. Ahora bien, nos vamos a introducir específicamente en lo que nosotros entendemos como el objeto de la economía política, y tenemos que partir como de un concepto general que sabemos que, por nuestra cotidianeidad y por lo que escuchamos en las noticias y porque nosotros mismos vivimos, digamos, en sociedad, sabemos que existen problemas económicos y también sabemos que son importantes y que son relevantes. Esta situación nos va a obligar a tener que poder ordenar cuáles son esos problemas económicos, ponerles nombre, definirlos, relacionarlos entre sí, conceptualizarlos, para poder intentar armar un esquema o un lenguaje particular y empezar a encontrar respuestas a estos problemas que se plantean desde el punto de vista económico. Justamente esto va a ser lo que vamos a llamar el contenido de lo económico, y que va a ser diferente a otras disciplinas. Por eso es la economía política una ciencia autónoma que se va a nutrir de otras disciplinas, pero que va a tener un lenguaje específico, y que es la idea que lo empecemos a conocer a través del listado de estas unidades en las que nos vamos a acompañar. Ahora bien, cuando hablamos de lo que es el problema económico, vamos a ver que el sentido común que veníamos hablando y refiriendo en el principio de la clase va a indicar que el gran problema económico que va a identificar cuál va a ser nuestro objeto de estudio es el problema de la escasez. Entonces, que el objeto de la economía política tiene que ser encontrar la manera de cómo asignar esos bienes que son escasos en una sociedad, cómo repartirlos de la manera más eficientemente posible. La respuesta que nos va a dar la corriente de pensamiento neoliberal, que hoy es la corriente que se ha instalado como sentido común en nuestra sociedad desde hace un largo tiempo, es que va a ser el mercado el que va a asignar los recursos en base a los deseos de las personas, y a partir de la cantidad de dinero que cada una de ellas está dispuesta a gastar por ese bien que se considera escaso. Pero como les venimos diciendo desde el inicio, la idea de nuestra cátedra es justamente poner un poco en jaque estas versiones hegemónicas y pensar justamente otras visiones, con la aclaración que tampoco decimos que son visiones que sean las verdades absolutas, sino que simplemente introducimos otras maneras de analizar el problema económico. Espero que puedan ir tomando nota, más allá de que el PowerPoint y el video les va a quedar disponible, pero la idea es que ustedes puedan hacer un poco el ejercicio de como que estuviéramos en clase y que toman apuntes, y también ustedes después puedan recurrir a los apuntes que ustedes toman para el momento que tengan que estudiar. A partir de este objetivo, de esta propuesta que nosotros les hacemos de pensar otras visiones, nos vamos a remontar un poco, como decir, al origen de la vinculación del hombre y la economía, y lo que podemos decir es que el hombre tiene necesidades que son algunas básicas, que tienen que ver con la subsistencia y que han ido evolucionando a lo largo de la historia de la humanidad. No son las mismas las
necesidades básicas que tenía una persona en el 1500 que una persona que tiene hoy en la actualidad. Lo digo como un ejemplo, el propio celular, hoy es considerado prácticamente una necesidad básica para desenvolverse en la sociedad actual. En el 1500 claramente era una necesidad que no existía. Y por otro lado, el hombre tiene necesidades secundarias que no hacen a su nivel de subsistencia, sino que están un poco por encima y que tienen que ver más con deseos y necesidades propios de cada momento histórico. Vamos a ver que para poder satisfacer estas necesidades el hombre se va a vincular con la naturaleza justamente a través de la modificación y la transformación de la misma para poder generar esos bienes que satisfagan sus diferentes tipos de necesidades. Ahora bien, este proceso de transformación y de modificación y de la forma en la que actúa el hombre sobre la naturaleza no ha sido igual a lo largo de toda la historia de la humanidad, sino que justamente ha ido variando. Pero vemos que hay como unos procesos o determinados tipos de relaciones que se repiten a lo largo de la historia y que en términos generales vamos a decir que este proceso de transformación que ha ido variando a lo largo de la historia siempre ha sido realizado a través de dos procesos, y decimos procesos porque no son actividades que se realicen una sola vez y ya está, sino que están en constante movimiento o en constante desarrollo, que van a ser los procesos de producción y de distribución. Cuando hablamos de producción nos estamos refiriendo al proceso en el cual el hombre, a través de su trabajo, que lleva a cabo a través de la realización de diferentes clases de acciones, va a transformar la naturaleza, va a adaptarse a la manera en que esa naturaleza va a ser transformada y va a empezar a producir aquellos bienes y también servicios que necesita para satisfacer esas necesidades básicas que decíamos ahora. Entonces podemos definir a la producción como aquella actividad que adapta tanto las reservas y las fuerzas de la naturaleza y que se desarrolla a través de diferentes tipos de acciones que vamos a denominar trabajo, y para ello se va a valer de lo que vamos a conceptualizar como medios de producción. Este es un concepto clave y los invito a que lo remarquen y a que le presten atención porque lo vamos a ir refiriendo a lo largo de prácticamente toda la materia. Vamos a ver que hablamos de medios de producción diferenciándolos de los bienes de consumo. Los bienes de consumo son aquellos que una vez que se producen son consumidos por la persona para satisfacer alguna de sus necesidades y dejan de existir. Por el contrario, los medios de producción van a ser utilizados nuevamente en el proceso de producción y los vamos a dividir en medios de trabajo y en objetos de trabajo. Principalmente cuando hablamos de objetos de trabajo nos estamos refiriendo a los elementos de la naturaleza que nos brinda, y cuando hablamos de medios de trabajo nos vamos a estar refiriendo a las actividades que desarrolla el hombre con diferentes herramientas, etcétera, para poder transformar esa naturaleza y poder generar los bienes que necesita para satisfacer sus necesidades. A la conjunción de estos elementos que estamos refiriendo los vamos a llamar en su conjunto fuerzas productivas. Es decir, que nos referimos a fuerzas productivas a la manera y a los medios a través de los cuales el hombre actúa sobre la naturaleza. Vamos a ver que es una relación que tiene el hombre con objetos, con cosas, con la naturaleza, con las herramientas, etc. Y vamos a ver que estas fuerzas productivas tienen determinadas características. Por un lado, están históricamente determinadas. ¿Y esto qué quiere decir? Yo les refería a objetos de trabajo o medios de trabajo. Tenemos que pensar que no son las mismas herramientas que utiliza un operario de una fábrica en la actualidad para fabricar cualquier tipo de bien que las herramientas o las maquinarias que utilizaba un empleado que trabajaba en una fábrica del año 1700. Entonces vamos a ver que es imposible pensar que las fuerzas productivas se mantuvieron inalterables a lo largo de toda la historia de la humanidad, sino que fueron justamente desarrollándose
a lo largo de los diferentes avances tecnológicos que ha sufrido la humanidad en todo su desarrollo. Pensemos que las fuerzas productivas con las que contaba una persona que se dedicaba a la caza durante la época de la comunidad primitiva, en la cual no existían todavía ni las ciudades, eran probablemente una lanza, elementos de piedra, hasta incluso no tenían como fuerza productiva el desarrollo del fuego. Entonces vamos a ubicar acá muy claramente cómo la evolución de la tecnología y los descubrimientos a los que fue llegando el hombre a partir de su desarrollo han generado un cambio en esto que llamamos fuerzas productivas. Por otro lado, también vamos a afirmar que son de carácter social. Cuando estamos hablando del proceso de producción, tenemos que saber que no lo hace una persona sola y que produce lo que solamente él va a consumir, sino que justamente estamos hablando de vínculos que tenemos, de cooperación y de división del trabajo entre todas las personas que componen la sociedad, y que justamente algunos realizan algunos determinados tipos de actividades, otros, y que todo el tiempo estamos vinculándonos a través de relaciones de cooperación y de división del trabajo para poder satisfacer nuestras necesidades. Entonces, entender el carácter social que tiene este proceso es clave. Este carácter social determina que en el marco del proceso de producción mantengamos entre las diferentes personas que componemos la sociedad lo que vamos a llamar relaciones de producción, que son solamente un tipo dentro de lo que son una gama más amplia, que son las relaciones económicas, y que van a constituir lo que son la base o la estructura de una sociedad. Y además de contener las relaciones de producción, vamos a ubicar dentro de las relaciones económicas las relaciones de distribución, que se van a dar en el marco del proceso de distribución que referimos unas pantallas anteriores, y que tiene que ver con la forma en la cual va a operar la distribución de todos esos bienes que fuimos produciendo durante el proceso de producción. Y la particularidad es que esta distribución ha ido modificándose también a lo largo de la historia de la humanidad, pero que vamos a ver siempre va a estar determinada por la forma en la cual cada persona participó dentro de lo que fue el proceso productivo. Es decir, una persona que dentro del proceso productivo desarrolló tareas de trabajo asalariado, es decir, como obrero de una fábrica, va a poder participar de esa distribución de bienes solamente en la proporción en la cual participó con su trabajo asalariado. En cambio, un terrateniente va a tener otro tipo de participación, que se va a llamar renta. En el caso del asalariado, esa participación se va a llamar salario. Y también es fundamental acá que, y lo reitero, que también esto ha ido variando a lo largo de la historia y que tiene que ver con los diferentes modos de producción que vamos a encontrar y que vamos a referir un poquito más adelante. A partir de esta visión que nosotros estuvimos desarrollando en estas filminas anteriores, podemos entonces decir que el objeto de la economía política va a ser el estudio justamente de los procesos de producción y de distribución, con las características que referimos anteriormente, y poder establecer cuáles son aquellas regularidades, aquellas leyes no en el sentido jurídico, sino en el sentido de circunstancias que podemos observar que se repiten, y que rigen, digamos, estos procesos de producción y de distribución. Por un lado, la primer regularidad o la primer ley que vamos a encontrar que rige el análisis de estos procesos de producción y de distribución es la dependencia de las relaciones de producción con el grado de desarrollo de las fuerzas productivas. Parece raro así nombrado todo junto, pero si ustedes pueden desmenuzar un poquito este enunciado, van a ver que en realidad simplemente estamos haciendo referencia a conceptos que fuimos introduciendo anteriormente. Justamente las relaciones de producción dijimos que son aquellas que se producen en el marco del proceso de producción y que tienen que ver con las diferentes tareas o roles que tuvieron las personas dentro del proceso de producción a través de su trabajo asalariado o a través de su rol como terrateniente o como capitalista, por ejemplo.
y con el grado de desarrollo de las fuerzas productivas, que dijimos son las herramientas, son los medios de trabajo, los objetos de trabajo con los que el hombre puede transformar la naturaleza. Ahora bien, hay una relación de producción que es fundamental y que va a ser determinante para que nosotros podamos avanzar en el entendimiento de este planteo que nosotros estamos haciendo, y que es entender en cada momento histórico qué sector o quiénes detentan la propiedad de los medios de producción. Los medios de producción son los que nombramos más adelante, entonces, en las filminas anteriores, quiero decir. Entonces es clave para que nosotros podamos avanzar que entendamos que detentar la propiedad de los medios de producción va a determinar las relaciones de producción y en consecuencia también las relaciones de distribución que dijimos también dependen de ellas, ¿no es cierto? Vamos a ver que, y ya algo les había adelantado, si nosotros combinamos o ponemos un poco en funcionamiento o interpretamos de forma conjunta la combinación entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, teniendo particular atención en la propiedad de los medios de producción, vamos a poder identificar la existencia de un determinado modo de producción. A lo largo de la historia se han podido identificar diferentes modos de producción. Por un lado, la comunidad primitiva, en la cual las fuerzas productivas podemos decir que eran la lanza, el fuego, elementos de roca, y todas las actividades, digamos, de caza, pesca, trabajo muy primitivo sobre la tierra que nos podamos imaginar que existía durante este periodo histórico. Y las relaciones de producción, por lo tanto, iban a ser mucho más precarias y sin tanta complejidad. Había una división principalmente entre los diferentes grupos que integraban, probablemente pensemos en una tribu o en una comunidad nómade, el grupo que salía a cazar, el grupo que se quedaba cuidando las pertenencias o que trabajaban sobre la tierra, que se quedaban cuidando a los miembros más chicos de los clanes. Entonces, ubiquémonos y que nuestra mente vaya un poco a ese momento y pensemos que cómo podemos graficar la vida y cómo los hombres trabajaban o transformaban la naturaleza en ese momento. Que claramente podemos decir es muy diferente a cómo se hace el día de hoy, ¿no es cierto? Por otro lado, vamos a identificar con el paso del tiempo que un segundo modo de producción, que lo vamos a llamar esclavista, en el cual ya hubo un desarrollo de las fuerzas productivas, y la principal característica de esta etapa es que, ¿se acuerdan que dijimos que el hombre trabajaba y que para ello se proveía de objetos de trabajo y de medios de trabajo? La particularidad que va a tener este modo de producción es que el propio hombre se va a transformar en un objeto de trabajo, es decir, en una cosa. Vamos a ver que durante el modo de producción esclavista, la mayor parte del proceso de producción se llevaba adelante a través de la utilización de personas que no tenían el reconocimiento de persona, de ser humano, sino que eran tratados como objetos, vendidos, comprados. Y durante todo este periodo vamos a ver que la clave es justamente quién detentaba la propiedad de la mayor mano de obra esclava. Con las características y las particulares relaciones que se generaban durante esta etapa. Vamos a ver que entonces los esclavos pasan a ser un tipo de fuerza productiva, podría decirse, porque no son considerados personas, y que una relación de producción fundamental durante ese momento era la propiedad sobre determinada cantidad de esclavos. Entonces vamos a ver que ello era fundamental. Con el avance de la historia vamos a llegar a lo que fue el modo de producción feudalista, en el cual no encontramos ya como basamento fundamental la mano de obra esclava, sino que vamos a tener una sociedad dividida en feudos, en el cual la principal relación de producción va a ser entre los siervos de la gleba y el señor feudal, los siervos de la gleba trabajando con maquinaria ya un poco más desarrollada, es decir, ya con un nivel de fuerzas productivas que empezaban a adquirir algún tipo de complejidad en el desarrollo de las herramientas para trabajar principalmente la tierra, que era la principal actividad que se llevaba a cabo durante este periodo. Y la relación básica de producción va a ser justamente
esta relación entre los señores feudales y los servos de la gleba como trabajadores de la tierra, quienes tenían que pagar un impuesto por vivir dentro del territorio que pertenecía al señor feudal, y justamente el señor feudal como propietario de las grandes extensiones de tierra que en ese momento servían como medio de trabajo porque era lo que era el lugar donde principalmente se llevaba a cabo la actividad económica de ese momento. Avanzando con el desarrollo de la humanidad y con el desarrollo tecnológico, vamos a llegar al modo de producción que nosotros vivimos hoy en la actualidad, que es el modo de producción capitalista, en el cual ya no vamos a tener esclavos, ya no vamos a tener siervos que estén atados al territorio del señor feudal, sino que vamos a tener hombres libres, libres absolutamente de todo, pero principalmente libres de la propiedad de los medios de producción, es decir, hombres que han sido despojados de todo tipo de medios de producción y que solamente van a contar con su fuerza de trabajo para poner a disposición de aquellos que sí son propietarios durante este modo de producción de los medios de producción, que va a ser el sector capitalista y que va a comprar como una mercadería más esa fuerza de trabajo que ponen a disposición estos hombres libres que se van a transformar en trabajadores asalariados en este contexto y que van a vender en el mercado, como cualquier otra mercancía, su fuerza de trabajo porque han sido despojados de todos los otros elementos que permitirían el desarrollo de actividades propias y por lo tanto su subsistencia. Vamos a ver que estos modos de producción se pueden clasificar en modos antagónicos o no antagónicos y que aquí nuevamente nos aparece el concepto de que lo determinante va a ser ver quién detenta la propiedad de los medios de producción. Cuando en un modo de producción hay un sector que detenta esa propiedad y un sector que se ve privado de esa propiedad, vamos a ver que se van a generar diferentes clases sociales y aquí podemos decir que va a haber un modo de producción antagónico. El modo que podemos referenciar como no antagónico es el modo de comunidad primitiva en el cual todas las personas colaboraban en el desarrollo de las actividades y colaboraban de manera conjunta en los procesos de producción y por lo tanto la distribución se realizaba de forma equitativa y no tenía que ver justamente con quien sea propietario de los medios de producción, ya que no es una característica que tiene este modo de producción. Ahora bien, hasta aquí estuvimos desarrollando cuáles son las relaciones económicas que vamos a ver, son las relaciones de producción y de distribución que realizamos y que mantenemos los seres humanos en este proceso de carácter social que tiene el proceso económico, ¿no es cierto? Pero bien sabemos que no son solamente las únicas relaciones que mantenemos, sino que también hay otro tipo de relaciones que sostenemos entre los seres humanos y que son las relaciones familiares, las relaciones políticas, religiosas, jurídicas, entre muchísimas otras. Y en general, este tipo de relaciones que mantenemos entre nosotros tienen un nivel de conciencia un poco más desarrollado, es decir, nosotros somos más conscientes de el rol que ocupamos dentro de nuestra familia o el rol que ocupamos dentro de determinada comunidad política, jurídicamente, si uno es un matrimonio, si no lo es, si uno es hijo. Es decir, que ese tipo de relaciones están mucho más concientizadas en los seres humanos. Y van a determinar la existencia de lo que vamos a llamar como ideas sociales y que en forma conjunta, cuando combinamos todas estas ideas sociales que surgen en estas determinadas relaciones que nombramos anteriormente, combinadas las vamos a llamar ideología y van a llevar a que las personas de determinada sociedad en un momento y en un lugar determinado se comporten de una manera más o menos similar. Este concepto, es decir, esta relación de ideas sociales, de ideología, de comportamiento, lo vamos a conceptualizar como conciencia social. Y el gran conjunto de todas estas relaciones, vamos a decir que conforma la superestructura de una sociedad. Así como en las filminas anteriores les dije que las relaciones económicas conforman la estructura o la base económica de una sociedad, les digo que todos los otros tipos de relaciones que mantenemos entre los seres humanos, y que son las que describimos aquí, van a conformar lo que vamos a conocer como superestructura.
Y aquí es que vamos a encontrar la segunda regularidad o ley que yo les comenté más arriba, anteriormente, eh, de, que nos lleva al estudio, digamos, de nuestro objeto, y que va a ser la existencia de una correspondencia necesaria entre la estructura y la superestructura. ¿Y cómo explicamos esto? Parece así como súper raro, pero en realidad lo podemos desmenuzar a partir de todo lo que estuvimos viendo. Si nosotros dijimos que en un determinado momento histórico, en un determinado espacio geográfico, hay un grado de desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, de los medios y de los objetos de trabajo, del hombre transformando la naturaleza, contando con determinados tipos de herramientas y manteniendo relaciones económicas justamente en la producción de bienes y en cómo se va a distribuir esa producción y ese excedente que se genera a través del proceso de producción y que vamos a llamar estructura. Y también dijimos que existe una superestructura que va a estar determinada en gran parte por esta estructura. ¿Por qué? Pensemos que, pensémoslo con el ejemplo de los jurídicos, ya que estamos en la Facultad de Derecho, pensemos que una relación que forma parte de la superestructura son las relaciones jurídicas que se generan a través de del dictado de determinadas normativas. Si vamos a pensar que la relación social, la relación económica o la relación de producción básica es quien detenta la propiedad de los medios de producción, es muy lógico pensar, y el gran ejemplo es nuestra Constitución Nacional, que esa propiedad de esos medios de producción tiene que ser protegida legalmente. Entonces aquí vemos cómo una situación o una regularidad de la estructura, que es el detentamiento por parte de determinado sector de la sociedad de los medios de producción, requiere necesariamente ser correspondido o ser avalado por la superestructura, en este caso como ejemplo, una norma, en nuestro caso la Constitución, que establece la protección y la garantía de la propiedad privada. Con este simple ejemplo, mi idea es que ustedes puedan entender cómo se relacionan íntimamente lo que sucede en la base económica o en las relaciones económicas de la sociedad y cómo estas influyen en la configuración del resto de las relaciones que mantenemos los seres humanos. Y que también estas relaciones, es decir, que también la superestructura puede determinar algunos cambios o modificaciones en la estructura. La combinación de estos dos conceptos lo vamos a denominar una formación social, que también vamos a ver que es un concepto que es histórico. Una formación social va a tener lugar en un momento histórico determinado y en un espacio geográfico determinado. Y la vamos a poder definir como un todo armonioso que funciona de forma correlativa en esta íntima relación de la estructura y la superestructura, que efectivamente existe y que lo más importante es que va a tener lugar en un momento histórico determinado y en un espacio geográfico determinado. No es que podemos decir una formación social que abarcó la totalidad del mundo en un mismo momento, no. Cuando estudiamos las formaciones sociales, tenemos que situarnos históricamente y tenemos que situarnos territorialmente. Ahora bien, justamente la característica histórica inmutable de las formaciones sociales, mutable porque conforme venimos desarrollando en los apartados anteriores, dijimos que no es la misma la forma de producir y de distribuir en la comunidad primitiva que en la actualidad en el modo de producción capitalista. Ahora bien, la idea es entender cómo se van transformando esas formaciones sociales, porque si no hubiera algún impulso que lleve a esa transformación, estaríamos al día de hoy viviendo de la manera que vivían los seres humanos de la comunidad primitiva, y bien sabemos que eso no es así. ¿Cuál es el factor que determina justamente el desarrollo de estas formaciones sociales y que implica su transformación y evolución en otras nuevas? Y aquí vamos a encontrar la tercera regularidad, o la tercera ley, digamos, de la economía política, que va a ser el desarrollo progresivo de las fuerzas productivas. Y van a ser justamente aquellos estímulos o aquellas innovaciones que se produzcan en el proceso de producción, es decir,
en las fuerzas productivas que son puestas en juego durante las relaciones de producción que tenemos los seres humanos, las que van a provocar justamente una perturbación, una contradicción dentro de una formación social que está vigente en ese momento histórico y en ese espacio geográfico. El avance de las fuerzas productivas, el desarrollo, la innovación, la creación de nueva maquinaria, de nueva tecnología, va a perturbar la conformación de una determinada formación social, que dijimos que es la combinación de la estructura y la superestructura, y va a empezar a generar contradicciones entre la forma en la que las relaciones de producción estaban establecidas y esas nuevas fuerzas productivas que, por las innovaciones tecnológicas, empiezan a romper con lo que hasta ese momento era un todo armonioso, ¿no es cierto? Entonces, a partir de este desarrollo de estas innovaciones productivas, se va a generar un proceso de desarrollo y cambio justamente de esta formación social. Y aquí es interesante ver cómo es que sucede este desarrollo o esta transformación de una formación social a otra. Vamos a llamar este proceso un proceso dialéctico y que va a encontrar, digamos, diferentes momentos de contradicción y que van a ir rompiendo justamente con esta armonía de la formación social que se encontraba vigente y que van a llevar justamente a la transformación. En primer lugar, vamos a ver que va a existir una aparición de contradicciones por los nuevos elementos tecnológicos que se van a desarrollar y que van a generar una modificación justamente en las fuerzas productivas, en los elementos de trabajo, en los medios de trabajo, en los objetos de trabajo que utiliza el hombre al momento de desarrollar la transformación de la naturaleza. Este desarrollo en las fuerzas productivas va a generar que esas relaciones de producción necesariamente tengan que adaptarse. Y finalmente estas nuevas relaciones de producción vigente van a entrar en contradicción con la superestructura, es decir, las normas, la organización social, la organización familiar que tenía determinada formación social y va a empujar para que se adapte a la nueva manera en la cual la sociedad empieza a producir a partir de este desarrollo tecnológico. Pero aquí me parece importante destacar, y principalmente por cuestiones que vengo refiriendo a lo largo de este encuentro que estoy teniendo con ustedes, es que justamente estamos hablando de intereses, estamos hablando de que durante las diferentes formaciones sociales que han tenido lugar a lo largo de la historia, ha habido sectores que eran beneficiados porque eran los propietarios de los medios de producción y por lo tanto detentaban una mayor cantidad de excedente que se apropiaban, y que justamente las modificaciones en ese statu quo van a generar incomodidad, van a generar conflicto, van a generar intereses que son contradictorios y por lo tanto vamos a afirmar que este proceso de desarrollo o de cambio en las formaciones sociales no va a ser para nada pacífico, sino que por el contrario va a generar lucha entre las clases sociales, va a generar revoluciones sociales por la propia tendencia de la superestructura a mantenerse sin cambios, a conservar los privilegios de la clase o del sector social que era privilegiado dentro de determinada formación y que justamente va a resistir a los cambios que se introducen a partir de este desarrollo de las fuerzas productivas que imponen una nueva manera de producir y una nueva forma de establecer relaciones de producción y también de distribución. Principalmente quiero cerrar esta primera parte del encuentro indicando que este proceso es claramente un terreno de conflicto y que es justamente esta visión la que nosotros entendemos que se acerca un poco más a la comprensión de cómo ha sido a lo largo de la historia estos fenómenos de cambio y de evolución, de la manera en la que se produce y la manera en la que se distribuye, y que está permanentemente en juego el conflicto, los intereses que son contradictorios y por lo tanto el enfrentamiento entre los diferentes sectores sociales que luchan, algunos por mantener sus privilegios y otros que son los más desfavorecidos de una determinada formación social por modificar esa situación y obtener mayores derechos, obtener un mayor porcentaje de apropiación del excedente. Entonces, cierro esta primera parte del encuentro invitando a pensar cómo a lo largo de la historia
la lucha, la contradicción, los intereses encontrados han sido protagonistas de todos los cambios en las formaciones sociales. Bueno, respiramos un poquito, es un montón de información la que les di hasta ahora. En el texto está muy bien desarrollado, parece un texto complejo por ahí al abordar el del Ángel, pero los invito a que lo lean con tiempo, a que le peguen algunas releídas, que es muy lógico en su desarrollo y que entiendo que con esta introducción o con este desarrollo que yo les hice en este encuentro lo van a poder comprender. Ahora bien, vamos a pasar a la segunda parte de nuestro encuentro, que tiene que ver con entender cómo abordamos nuestro objeto de conocimiento, que es lo que vinimos desarrollando hasta hace unos segundos nomás. Toda ciencia tiene que establecer determinados medios para poder abordar su objeto de conocimiento, ¿no es cierto? Para poder entender, para poder establecer conceptos, para poder establecer regularidades. Justamente para ser denominada ciencia, es necesario establecer determinados pasos o determinados medios para conocer nuestro objeto de estudio, y es lo que nosotros vamos a llamar un método. Vamos a ver que se compone de 3 pasos. Este primer paso que vemos aquí lo vamos a llamar abstracción, y que va a consistir de alguna manera en poder aislar en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento, en el sujeto que está abocado al estudio del objeto, digamos, de conocimiento, poder aislar algunos elementos que van a considerarse esenciales, es decir, aquellos elementos que vemos que se repiten constantemente, que se destacan dentro de nuestro objeto de estudio, y los vamos a aislar, digamos, en nuestra cabeza. Van a ser los elementos principales con los que vamos a poder trabajar. Una vez que los tenemos aislados y que podemos identificar cuáles son aquellos elementos más esenciales o aquellas condiciones que se repiten en el momento de observar nuestro objeto de estudio, vamos a empezar a considerar cada uno de esos elementos de manera más particular y ver cuál es el rol que cumplen dentro del proceso económico y de las relaciones económicas. Vamos a ver ahí que van a empezar a surgir en nuestra atención algunos elementos que son un poco menos esenciales, pero que es necesario poder identificarlos, conceptualizarlos, entender cómo funcionan y se relacionan entre sí. Y por último, una vez que pudimos abstraer los elementos principales, que pudimos concretizarlos y poder a partir de ahí establecer algunas relaciones específicas entre ellos y determinar algunas características un poco más secundarias, vamos a tener que contrastar aquellos resultados que obtuvimos de estos pasos anteriores y verificarlos con la realidad, es decir, si en el proceso económico real que sucede en la realidad se verifican aquellas conclusiones a las que nosotros hemos arribado a través de estos pasos de abstracción y concretización. Ahora bien, aquí yo les pregunto, como ven acá en el PowerPoint, que si este proceso es objetivo, si el investigador o el economista lo lleva a cabo con objetividad, es decir, de manera parecida a la cual se podría estudiar un problema físico. Y aquí, con mucho énfasis, me atrevo a decirles que no. Y principalmente por los siguientes motivos. Por un lado, el economista, es decir, el sujeto que está llevando a cabo los pasos del método para abordar su objeto de estudio, no solamente es un sujeto conocedor y que está trabajando en conocer ese objeto de estudio, sino que es a su vez parte del objeto de ese conocimiento. El economista también forma parte de las relaciones de producción y de distribución que está estudiando. Entonces es imposible pensar que puede hablar desde un lugar de tercero observador cuando en realidad el propio economista es parte de ese objeto de conocimiento. Por otro lado, y una vez más volvemos a poner acá sobre la mesa el carácter histórico que tiene el objeto de conocimiento de nuestra materia. Es imposible que nosotros podamos hacer un análisis similar hace 200 años que ahora, o hace 1500 años y ahora. Es necesario que el economista se sitúe en el momento histórico en el cual él está realizando este método y está conociendo su objeto de conocimiento, y va a ser determinado por las particulares condiciones que tiene
el país donde vive, la ciudad donde vive, el año en el que vive. Es imposible desconectar la situación histórica en la cual se desarrolla la actividad de conocimiento con los resultados a los que se va a llegar. Y por otro lado, y aquí es clave porque tiene que ver con lo que venimos también desarrollando a lo largo de este encuentro, es que el objeto de conocimiento de nuestra materia es principalmente un campo de disputa de poder. Al principio referimos que el conocimiento es poder y cuando el economista se posiciona sobre el objeto de estudio es imposible pensar que no representa ningún tipo de interés, principalmente por las dos circunstancias anteriores, porque es a su vez objeto de estudio y forma parte de la sociedad que está estudiando y está totalmente implicado por las circunstancias históricas, y cuando hablamos de circunstancias históricas me refiero a circunstancias políticas, a circunstancias sociales que está viviendo y de las cuales también es parte el economista. Entonces no podemos pensar que está apartado de esa disputa de poder y que al momento de generar conocimiento se va a estar posicionando en un lugar determinado dentro de la sociedad o de los sectores sociales que componen la sociedad que el propio economista integra, y que, como vimos a lo largo de este encuentro, no hay una relación pacífica porque justamente estamos hablando de apropiación del excedente que se produce y que eso va a generar conflictos permanentes entre los diferentes sectores sociales, ¿no es cierto? Vamos a ver que siempre va a haber sectores más débiles y sectores más favorecidos a lo largo de los diferentes modos de producción, y que va a haber una constante pugna entre estos sectores en mantener privilegios, no perderlos y conseguir privilegios o conseguir por lo menos algunos derechos. Y entonces estos intereses que están en juego constantemente nos permiten afirmar que no estamos ante un desarrollo de un método que podamos considerar totalmente objetivo, sino que justamente van a estar en juego un montón de cuestiones que atraviesan ideológicamente, históricamente, socialmente al economista, y que por eso afirmamos que no podemos referir que este proceso tenga un carácter objetivo o neutral o no ideológico o no histórico. Bueno, sé que es un montón de información, pero bueno, les va a quedar este video para que ustedes lo puedan escuchar las veces que sea necesario, con el abordaje del material, y una vez que puedan leer la bibliografía que corresponde a esta unidad, les va a resultar mucho más sencillo. Así que bueno, por el momento yo los saludo, me alegra haber podido ser parte de este primer encuentro asincrónico, que va a formar parte de los tantos que vamos a tener a lo largo de este segundo cuatrimestre, en el marco de un contexto muy complejo que estamos viviendo, que es una situación de pandemia, que ha generado una necesidad de readaptación en todos los sectores de la economía y en la educación también. Nosotros estamos haciendo esta prueba de cómo llevar adelante este acompañamiento pedagógico de una manera que a ustedes les resulte útil y que nosotros también podamos desarrollar las funciones conforme también los derechos que tenemos como trabajadores docentes. Así que bueno, esperamos que les sea de utilidad. Queda a disposición este video, como también estamos a disposición los docentes para consultas. Y bueno, nos encontraremos pronto en algún otro encuentro sincrónico o asincrónico. Les mando un saludo.